Buen día, gente. Los Rolones. Como decía, es un pueblo grande. Bático hay otro ahí. Ahí vete dicho y hay una pueblo chico y. En fin, nosotros somos más bien al revés. Somos grandiosos porque una familia que estamos unidos y ligados a un compromiso de que sí, y ahí va hoy en día. A la buena y a la mala. A la puya, ya poco ya te vienen de yuga, y eso muchas veces. Pues sí, como una quejilla, y te potí, pero no. Ahora yo te una quejilla. Porque esto no va a suceder. No va a pasar nada. Nosotros vamos a pasar bien. Vamos a salir de esto. Toda nuestra familia está protegida. Porque creemos en Dios, realmente. Y no nos puede defraudar. Encima, Él no se deja ganar en generosidad. Y yo ahí lo que insisto muchas veces, porque seamos generosos para con Él. Y para que eso suceda, tiene que ser con nuestro prójimo. Seamos generosos con nuestro prójimo y Él no se va a dejar en generosidad. O recompensar de este increíble. Y a eso queremos llegar, ese es nuestro objetivo. Por eso que muchas veces la importancia de la lectura es entender el sentido del contenido del mismo, porque todo mucho ya interpretar y aplicar. Para la sociedad muchas veces no sabemos cómo hacer. A lo mejor de ahí ya puedo ir, oye ya puedo ir, o vaya a saber, de repente sucede cosas. Pero yo le animo en que esto es como siempre, como un árbol que está plantado a la orilla del arroyo, a la orilla donde hay agua abundante, llena de bendiciones, y ese árbol va a crecer de esta familia, a tener su fruto, su flor, todo abundante. ¿Por qué? Porque está regado por el Espíritu Santo, el agua bendita. Estamos bendecidos por Dios y por Jesús. Bueno, antes de entrar en la lectura quería nomás hacer una comparación como esto que todo solía hacer. Algo siempre, oye, con parábola, con ejemplos allá. No entendés jamás, porque muchas veces yo tener pequeños ejemplos y interpretar por una jamás. El reino de Dios, donde queremos entrar en el, vamos a decir, acercarnos a Dios. ¿Cómo está compuesto este? Es como una empresa, como una fábrica. El patrón, el que manda todo, y su empresa, que es su creación, su reino. Para que la empresa tenga éxito, necesita de un buen administrador, de un capataz que vale la pena, que le pueda hacer trabajar a su obrero como corresponde. El obrero, si es un poco perezoso, arruinado o no entiende, le enseña al administrador, el capataz. Le da una instrucción, pese a ella pona, pese a que ella haya producir. Para que la empresa vaya bien, depende del buen obrero. El obrero fiel, el obrero obediente, y que es como, si vamos a tener en cuenta eso como referencia, cuando la empresa va bien y el personal o el obrero se merece de ser, vamos a decir, en este caso, el patrón le acepta como un buen obrero. Y tenemos el derecho de pedir, o él mismo te diga, parezco tener algo. Porque sabe que nosotros dependemos. De nosotros él también depende para que su empresa o su fábrica le produzca. Y él quiere producción. Él quiere abundancia. ¿Para qué quiere esa abundancia? Para que no cote. No cote plata, no cote. Pero tenemos muchas ovejas perdidas y allá, que necesita de lo que nosotros producimos, de lo que nosotros administramos, o el administrador, por el buen desenvolvimiento de su trabajo, hay abundancia para que a todo le alcance.
el pan, el alimento, la bendición y todo lo que sea que venga de Dios, vale. En fin, eso era más o menos el centro del contenido de esto, que nosotros somos el obrero, nuestro administrador o capataz es Jesucristo, el patrón es el creador mismo, el Padre. Bueno, la lectura de hoy consiste en lo siguiente, que tiene más o menos esto relación con esto, que vamos a enganchar con eso, entonces vamos a entender que sí es interesante e importante. Es día, la pucha, miércoles 22, palabra correspondiente, son dos lecturas que siempre leemos y vamos a ir después de desarrollar un poco el contenido del mismo. Bueno, vamos a empezar por la lectura de los Hechos de los Apóstoles. La carta que escribió Pablo. Y dice así: el sumo sacerdote con todos sus partidarios, lo de la secta de los saduceos, lleno de envidia, hicieron arrestar a los apóstoles y los enviaron a la prisión. Pero durante la noche, el ángel del Señor abrió la puerta de la prisión y lo hizo salir. Los ángeles luego le dijo: vayan al templo y anuncien al pueblo todo lo que se refiere a esta nueva vida. Los apóstoles obedecieron al ángel, la orden del ángel. Entraron en el templo de la primera hora del día y se pusieron a enseñar. Entre tanto, llegaron el sumo sacerdote y su partidario. Convocaron al Sanedrín y a todo el senado del pueblo de Israel y mandaron a buscarle a la cárcel. Cuando llegaron los guardias a la prisión, no los encontraron. Entonces volvieron y dijeron: entramos a la prisión cuidadosamente cerrada y a la centinela de guardia junto a la puerta. Pero cuando los abrimos, no había nadie adentro. Al oír esto, el jefe del templo y los sumos sacerdotes quedaron perplejos y no podían explicarse lo que había sucedido. En ese momento llegó uno diciendo: los hombres que ustedes arrestaron están en el templo, enseñaban al pueblo. El jefe de la guardia salió con su hombre y trajeron a los apóstoles, pero sin violencia, por temor de ser apedreado por el pueblo. Palabra de Dios. Bueno, vamos a hacer la lectura del Evangelio que hace relación con esto, y es muy importante que esto se relacione para poder entender mejor. El Evangelio según nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Dijo Jesús: Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla porque su obra era mala. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad acerca de la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra del Señor. Y que en la profundidad, vamos a decir, de la lectura, de su contenido, es muy importante entender. Muy sencillo, no hay mucho que ampliar ni explicar. Si queremos hacer detalladamente parte por parte, versículo por versículo, este va a ser muy amplio.
Pero nosotros no necesitamos por ahora ampliar tanto, sino entrar en el centro mismo del contenido de la lectura y de ahí partiremos en los detalles. Vaya Pecuri. Guaraní me es castellano como siempre se manera para explicar, entonces parece que para mí estuviera hablando con usted en el idioma mismo de nuestra cultura. Le apresaron a los apóstoles. Varios apresaron porque va a predicar, bueno, pues predicó la buena noticia de Jesucristo, que hizo Jesucristo, que resucitó y que en fin toda la historia de Jesús. Ando gustaigo con, ¿por qué? Porque el pueblo se estaban ya convirtiéndose y se dejaron de ellos, ya no querían ser más esclavos de los que se le estaban aprovechando de la política y los sacerdotes. Antes pues la iglesia estaban trabajando junto con los militares, que era la manda para el tiempo. Antes lo mandaba, ya por eso decía, a pesar de que son sumos sacerdotes, son doctores de la ley, como los profetas más o menos ellos que van a considerar. Ya posea. Al final, o esclavizar a su pueblo. La iglesia misma hizo eso. En combinación, en complicidad con el Estado, o con la política, o con los militares. Antes fue militar, antes mandaba policía, no existía, no solamente militar. En fin, los romanos eran así. Oye, agarrarse, vamos, los potros, o ingue, cárcel, en la prisión, botirse cuando pues ya vea, muy guardia, no sé, agua, hoy. Pero ya pues ya le ve. En fin, mientras me hacía la lectura, durante la noche vinos unos ángeles que abrió la puerta, le desató porque me cubrí atado de pie y mano, por no yo capaz, porque yo hice pues en el cuadro, a veces ya sucede cosas misteriosas, entonces ya aseguramos, ya pues llegué más y que ya puedo ver si Jesucristo me y está huevo por no sé yendo ahí, así también fue esto. A la mejor cuadra pues el ángel vino, le abrió la puerta sin que se dé cuenta los guardias cómo abrieron el portón, nadie sabe, es un misterio y así tienen que ser, porque si no es misterio entonces no es cosa de Dios. En fin, entonces vamos a vete al templo a predicar y más bien. Los sumos sacerdotes sin darse cuenta que afuera, preso, ojo, o reunirle ahí, pues bueno, ya que ahora imagina ya jamás el templo, pues ya oraje. Tenemos que bendecirle a Dios porque somos grandes, nosotros cuando creen, porque son bendecidos de Dios en una cueva. En fin, ojo, la petenila ya ayudante cueva, yo cueva una teojo, avisañan en el consejo de San Nerinto, uña, ahora paguazú, pida tu ojo la guardia o revisar la cárcel, dai por hima venandi. Todo disparado, ojo, los sumos sacerdotes, los yehua, va por los yehura, dai por hima, de preso. Vamos pico y me. Hoy vengo a templo para predicar y vine. Está anunciando la buena noticia de Dios. Pero cuando hay preso, ya me engaño con la curi, niña pues tengo que ir, esta es la cosa más. Oye, sabotea allí, me la de guardia, por monga, uy, cuida, oña, puntín, vaya a saber qué, o sobornar a a ver si con la puerta, donde uno se puede, porque para entrar ahí nadie puede entrar, tiene que entrar por la puerta principal de la puerta de Roma, va, echa pico y queta, madre, único que los discípulos, pues supuestamente, hombre, ya se llega, imagina el discípulo de cosas, ya pues, güey, que tiene trabajo de saboteo, o no sé, güey, y pide la puta. O sea, que más o menos puedes sacarle y excusa, pero no le resultó. En fin. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos, si queremos dar la noticia y trabajar en la viña del Señor, vamos a ser perseguidos por los ángeles del demonio. Y ellos son también muchos, son legiones. Pero si tenemos a Dios y sus ángeles custodios a nuestro lado, no nos va a poder hacer nada. Demonio, me tienen de traba, me tienen de tanta cosa para poder de repente renegar contra nuestro Creador Dios. Pero teniendo y creyendo y teniendo fe en Él, no va a pasar nada. No puede ni una cárcel, ni una prisión,
no puede detener. Jaqueña de liberada. Los ángeles del Señor nos van a liberar. Y eso se refiere a nuestro pecado, a nuestra obra, a nuestra inacción, a nuestro orgullo, soberbia, capricho, inteligente. Ese nos lleva a la prisión del demonio. Donde hay salvación, no hay vida, no hay luz, oscuridad, porque en la prisión hay oscuridad, no me ande luz, no voy a calabozo, me venía putina, como entender luz. Estamos en la oscuridad. En fin, si nosotros creemos en Dios y seguimos la instrucción de Jesucristo, que es de maestro, que es de capatán, de instructor, de unos cuantos trabajos ya podamos. Es como entrar en la escuela, de profesor, repetir lecciones, ya podamos. Bueno, pero ya podamos, ya salvan más, ya voy a lección, ya podamos. Y es un sobresaliente, bueno, depende de nuestro trabajo. Si hemos hecho bien nuestra lección, si cumplimos con los mandatos, entonces ya nos repetimos 10. Y ese 10 significa cumplir los 10 mandamientos. Y a cumplir los mandamientos de Dios. Y estaremos bajo el custodio y la bendición de Dios en toda parte y en todo momento. En nuestro hogar y con nosotros mismos. Se nos va a abrir la luz, como dice acá. Como dice en San Juan, yendo ya ahí. La luz de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos ilumina la luz, el camino bien iluminado a través de su doctrina. ¿Cómo hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? Actuar con justicia, con amor, con misericordia y tengamos armonía entre nosotros mismos y con nuestros hermanos. Y eso significa que estamos demostrando que sí amamos a nuestros semejantes. Al Dios que nos creó. Que demostrándole que sí le amamos a nuestros semejantes, ese que necesita que está al lado nuestro y el que está ahí. Compartiremos con él el pan o lo que tengamos, la palabra, un aliento, un buen comportamiento, un saludo. Ya pago esa tía reina. Eso vale muchísimo. Un saludo. Todos tenemos que ser así. Y yo saludo a Mina. Y ese seremos bendecidos porque Dios se va a dar cuenta ahí que sí, creemos en Él y estamos obedeciendo la doctrina que su Hijo Jesucristo nos dejó. Ya, ámense lo uno al otro como yo lo he amado. Si ustedes me aman a mí, me aman al que me envió. Y viene de allá. Si nosotros decimos que le amamos a Jesús, es porque le estamos amando al Padre que le envió. Bueno, qué interesante e importante esto. A veces, pensando un poco ya en términos humanos, porque ya, ¿por qué digo tanto? Tanto hay que necesita. Una complace para mayo, está con la necesidad. No importa. Vos haces lo que tu conciencia te dicte. Ya es agüilla, pues. Ya me entiendes a poco. Dios, eso ya es grandioso. Lo que sería malo delante del ojo de Dios es no hacer nada. El pecado es la omisión en donde ella pues me va a ver. Por hacer el mal. De ella pues me va a ver. Ese también es pecado delante. Porque hay tantas cosas para hacer. Ella pues me va a ver. Mañana rendí cuenta de ella producir. Entonces somos obreros malos. Para la iglesia y para el reino. ¿Qué es el reino como siempre ya es allá? Aquí donde estamos, toda esta belleza natural que tenemos en torno a nosotros. Y nosotros también formamos parte de la humanidad entera. Ese es el reino de Dios. Él está acá. Algunos están en el cielo, pero a otros, ¿y dónde está el cielo? Tantas cosas no cuestionan. Déjele que cuestione. Yo le aseguro que el reino de Dios está acá, donde nosotros estamos. Ese es. Donde Él creó todas estas cosas. El reino de ahí, a imagen y semejanza de Él. Por lo tanto, somos mucho más merecedor de que seamos bendecidos y protegidos por Él. Y donde el mismo mete la pata y yapo y yo guaja. Menos en su espiritualidad, ¿verdad? O sea, que como ese espíritu, pues nosotros somos cuerpo, somos materia, somos humanos. Él es espíritu, pero forma parte de este cuerpo mítico,
que es la materia. También es lo mismo. Vamos a entrar a eso después, ¿no? Para poder entender bien lo que es la espiritualidad y lo material. La materia, ¿qué significa materia? ¿Qué es materia y qué es espíritu? Bueno, entonces, venía a entender por ahí tema. Y luego viene de Juan. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre de su Hijo único de Dios. Acá hay algo muchas veces, creemos entender y que creemos entendernos todo. Bueno, yo creo en Jesucristo, que es el único, es mi único Dios, y que con todas las veces yo tengo esperanza y creo en Él. Es mi Señor, es mi Salvador. ¿Está bien? Así es. Y así tiene que ser. Pero al lado hay otra cosita, que tenemos que entrar en los otros libros. Porque en este libro de Juan solamente viene explicando qué es Jesús y cómo es Jesús. La luz del mundo, la puerta, el camino que conduce al reino de Dios. Pero para eso hay otros requisitos que Jesús mismo está en los otros libros, o me está en la instrucción, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo tenemos que hacer? Para que podamos merecer que seamos iluminados por la luz de Jesús. Entonces, esa exigencia también, aparte de creer que nuestro Señor Jesucristo es la luz y el Salvador nuestro con solo creerle, pero hay unos requisitos importantes hacerlo, ni a completar nada. Nosotros tenemos que completar, porque si no, no servirá de nada decir y gritar el santo nombre de Jesús, de mi Dios, mi Salvador, mi Creador, el Hijo de Dios, la luz que me ilumina, en tanta cosa linda. ¿Y la hora? Por eso nos impulsa un poco a retroceder en los otros libros, para entender que no solamente con la boca se puede ganar el reino, sino también con obra. La fe y la obra está ligado uno con el otro. De nada sirve la fe sin la obra, y la obra sirve. Las dos cosas van un día. Entonces tenemos que aplicar. Justamente obra pellizque con las y mina. Así ve. Pero, como dice también Jesucristo mismo, para el hombre es imposible, pero para Dios sí. Teniendo al Espíritu de Dios y la luz del Señor, sí, todo es posible. Podemos vencer y hacer todo lo que Jesús mismo nos enseñó. Cuando me vayan de repetir, no me vayan de repetir trabajo y que tú me cumplir. O me vayan de justamente explicándonos bien la manera, cómo hacer, cómo debemos hacer, en qué momento, cuándo, todos los detalles. Pero solo no, porque demonio y dale y nada no de atajan sanga y atajan sanimatajan renegatas y pues puta ande ne macan se tenemos nervioso tajan con la zona justa, porque lo que quiere hacer el demonio es hacerte desanimar de seguirle a Dios. Va a decir de seguir de cotape seguía hoy na pero copona cuide de copani donde como ya de copani todo, no te falta nada, te falta el pan, tener tu familia, tener todo happy comba ande ya se ahí puedes seguir ahí pon de ande ya ni de ya yo ni pa ni iba de ya tú sacan de capitán de mana te va a echar Jesucristo le mostró en la tentación, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan ustedes? Le mostró el mundo, le mostró tanta otra cosa. Si te postras a mí. Y vos sabés que nosotros estamos haciendo eso. Nos estamos postrando este último tiempo. Y allí es postrar al diablo. Allá idolatra. Allá seguir por la instrucción. Porque esa cañón de cosas lindas falsas que no sirve para nuestra salvación, ni para nada, ni para la bendición. Falsa expectativa, falsa esperanza, falsa supuesta felicidad. No, ya póngale. Entonces acá hay por nada. Está bien, todo aparenta muy bien. Pero es falso. No sirve de nada. Ya sufrí, llegué tanto ya renegar, llegué tanto ya llegué tanto ya tapete semejante embrollo de que no tiene salida, no tiene sentido en nuestra vida, anda ya ahí no tenemos, parece que no tenemos, no hay vida. Falta algo, porque nuestro corazón está lleno de malicia. No está
no se está usando nuestro corazón como el templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque utilizamos como ídolo a ídolos falsos, que es los materiales. El mundo, nos enseña el mundo. Ya. En fin. Y eso, tienen de renunciar a eso. Así ni renunciamos muchas veces. Porque si yo pienso que tengo que renunciar a todo lo que estaba haciendo y que me daba toda esta comodidad, pues te pico peno. No es así. Renunciar significa no seguir nomás haciendo ya daño a los demás. Pude seguir administrando, trabajando, administrar. Y comida, mi pendera picha y eso es administrar bien. Ese es el buen y fiel administrador de Dios. El que sabe compartir esa bendición que ha recibido.